Este espacio pretende generar un espacio de reflexión crítica, diálogo y análisis colectivo sobre la violencia estatal que en la actualidad nosotros estamos viviendo y que también tiene mucho que ver con el tema cotidiano que cada uno de nosotros lo vivimos mientras nos trasladamos a la universidad o a cualquier espacio. Primero vamos a darles la bienvenida a nuestras distinguidas autoridades. A la directora de nuestra hermosa carrera, la doctora Marta Racines, directora de la carrera de Trabajo Social, a nuestra directora, muy querida directora, la doctora Nilka Pérez, es directora de titulación de la carrera de Trabajo Social, a María Fernanda Restrepo Arizmendi, nuestra ponente. Es periodista, directora y productora de cine y televisión, especializada en el género documental, con su obra emblemática Con mi corazón en Yambo. También a nuestro querido doctor Andrés Aguirre, muchas gracias. Abogado y docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de nuestra querida universidad, también integrante de la Mesa Nacional de Víctimas Graves, Violencias a los Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad. También a nuestro querido docente, el doctor Cristian Paula. El cual es defensor de derechos humanos de las personas LGBTI+Q, quien modera nuestro querido foro es la doctora Andrea Tamayo Torres. Nuestra querida Sibel Martínez Reynoso. Abogada y licenciada en Ciencias Sociales, máster en Derechos Humanos, Género e Interculturalidad. Cuenta con un diplomado en Litigio Estratégico de Niñez y Adolescencia, diplomada en Justicia Constitucional y Mujeres. También es directora del Grupo Rescate Escolar y consultora e investigadora en Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y ahora, Andreita, nuestra querida moderadora, va a tomar la palabra. Les invitamos, por favor, a nuestras queridas autoridades y a nuestros queridos ponentes que pasen a sentarse en la mesa, por favor. Muy buenos días con todos, con todas. Como sabemos, ¿no es cierto?, los estados de excepción han sido una situación recurrente en el Ecuador, junto con las recientes políticas de militarización y de mano dura que en realidad han puesto en evidencia, ¿no es cierto?, un ejercicio desproporcionado de la fuerza pública. Desproporcionado además por parte del Estado, ¿no? En ese sentido, vemos, ¿no es cierto?, que esta narrativa de inseguridad se ha consolidado como un recurso que en realidad legitima las decisiones gubernamentales y también favorece principalmente a las élites locales e internacionales. Frente a ese escenario, nos parecía pertinente tener este espacio de debate, de diálogo, de discusión, para analizar críticamente la violencia estatal. Para eso hemos traído 4 invitados muy especiales que ya los mencionó la profesora Alejandra y que van a compartir desde su experiencia, ¿no es cierto?, cómo esta violencia estatal se ha ido estructurando y se ha convertido en una narrativa que a nosotros, ¿no es cierto?, nos ha puesto a exigir seguridad, pero también nos hace cuestionarnos seguridad para qué.
para que haya más represión hacia el pueblo, para que el dinero del Estado vaya a la seguridad y que eso, ¿no es cierto?, haga que las personas que se movilizan o que se manifiestan vivan riesgos frente a esas movilizaciones y esas manifestaciones. Entonces, frente a eso, queremos darle la bienvenida a María Fernanda Restrepo, ¿no es cierto?, que está conmemorando los 38 años de la desaparición forzosa de sus hermanos, y le vamos a dar paso. Te invitamos para que puedas pasar adelante y puedas también compartir lo que has traído. Muchas gracias. Sí, vamos a pedirles a nuestros invitados más bien que pasen adelante para que se pueda ver. También contarles, ¿no es cierto?, que cada una vamos a tener 20 minutos para compartir. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Estoy muy agradecida de estar nuevamente aquí en este Paraninfo de la gloriosa Universidad Central del Ecuador, que siempre ha sido para nosotros un punto de apoyo muy importante como familia. Los estudiantes para nosotros siempre fueron, digamos, un soporte, una base de apoyo muy importante, fundamental. Cuando mis padres empezaron estas protestas de miércoles a miércoles frente a la Plaza Grande exigiendo verdad y justicia. Veo a unos chicos parados ahí en la esquina, no sé si se quieren sentar acá para que no estén allá como arrimados ahí, por favor. Y más que yo hablarles ahora, podemos hablar. Ustedes me dicen, no, para, sigue. Tengo aquí un poco de escenas, algunas escenas de lo que fue el documental Con mi corazón en Yambo. ¿Quién no ha visto el documental? Alce la mano. Entonces, son bastantes aquí que todavía no han visto el documental. Podemos algún día hacer una proyección del documental completo. Quizás, bueno, lo hicimos muchísimas veces en el propio cine, que el cine universitario, no sé si todavía funciona, pero han sido proyecciones fantásticas en ese cine universitario. Podemos organizar algo así porque, por supuesto, este documental ya cumple 15 años de haberse lanzado. Entonces, ustedes eran bebés, básicamente, cuando este documental salió. Y bueno, luego de esto podemos conversar un poco más sobre qué ha sido esta lucha para nosotros, básicamente. Podemos apagar las luces. Les agradezco apagar sus celulares porque interrumpen también con el compañero que quiere ver esto. Y ya. Ese es el papá más fiel. Ver estas imágenes me recuerdan momentos más felices. Veo a mis padres tan jóvenes, tan enamorados cuando nació el santo. Y lo ven crecer. Y aunque está niño, siempre se lo imaginan 10, 15 años después. ¿Cómo será? Y mientras figuran la vida nació el camino. Lo llaman Andrés. Pero está en mi mano, que era inevitable no llamar por siempre de mí. No, sigue por favor, pero el sonido, algo en los parlantes. Éramos tres hermanos.
mí alguien que me diga eso, ¿no? Si vienen así, mis hijos han desaparecido, pero que de todas maneras estaban en la retina, en la conciencia, en la imagen del cara ecuatoriano, y que de esa forma el mejor homenaje de gobierno, porque no había cierto analizado, y se toma el desierto, sus hermanos, sus dos caras, están en la mente, no solamente los que vivieron en el momento, sino quien quiere ir hasta la gente de nuevo. La ciudad también de León, ¿no? Uno dice, que yo viviera de pronto por aquí. A veces pasaba a mi lado, hay un muchacho así joven, como de la edad de Santi, de la iglesia. Me miró, ¿será que me lo cambiaron? ¿Sería que le cambiaron las facciones, pero me identificó? Yo alcanzaba a golpear, o sea, no estaba con ese poder. Yo también los veía en todas partes, pero con los años se fueron perdiendo. Tal vez la única manera de volverlos a ver es soñándolos, pero nunca he podido hacerlo. En 1990, el intenso reclamo obligó al presidente Borja a crear un equipo de investigación internacional para intentar aclarar el caso. En un despliegue de fuerza, generales, coroneles y agentes siempre llegaban en grupos grandes. Cada policía que pasó por aquí fue instruido primero por gallegos, quien se aseguró de que todos repitieran las mismas respuestas. No sé nada al respecto, se confunden con mi persona. Acerca del 8 de enero, todos contaban con una coartada distinta. Unos estaban de frente, otros en el hospital. Y los jefes como Barrio Nuevo jugaban boli, o como Del Pozo, se dedicaban solo a entregar oficios, nunca a dar órdenes. Nosotros estamos seguros, estamos convencidos de que ningún policía actuó en ese hecho penoso, lamentable. Los padres de los desaparecidos plantearon un careo con el general Molina. Vamos a tenerlo de frente a ver si va a reconocer o no su parte en la tramoya, en el encubrimiento, de esa guerra al caso de este. Que sepan que aquí lo está esperando el pueblo, que hay una familia que lo señala como uno de los responsables y que no habrá ni perdón ni olvido. En esa época, Molina había sido ascendido a comandante general, pero la risa no le duraría mucho tiempo. De esos días de locura, me queda el alivio de que mi mamá pudo enfrentarse a la moral. Quiero decir yo de aquí ya no pago, aquí no sé si me lo vas a devolver, porque sí, no me dijiste que había sido hacer una campaña justa. Eran nuestros bajos y lo mismo que viene. Si nos toca silencio para que recuerde, que no se quedar callados y prepararse. Porque si yo ya no diga recuerdo de 5 segundos,
Tú lo tienes que recordar más que yo. Y no la otra pregunta, ¿hasta qué recuerdo? Porque me prometiste devolverme a los niños si les silenciaba o darles pena de muerte tierna. Sí me dijiste la ignorancia que te tengo grabada. No te hagas la que no te acuerdas ni te vas a enloquecer en este momento. Porque si yo no he enloquecido, menos tú. No recuerdo, señora, no recuerdo, no recuerdo. Recuerde. Van a tener que traer a los 16.000 policías para que saque porque aquí no te van. No me acuerdo qué hice. Desde la primera semana fue ignorante. Gracias. Podemos prender las luces si quieren. ¿Qué les pareció? ¿Se les pasó lento? Ese es un poco de escenas de lo que es el documental Con mi corazón en Yambo, que en realidad dura 2 horas y cuarto, ¿ya? Lo pueden también buscar en Cholo Plus, es una plataforma de cine ecuatoriano donde ustedes pueden encontrar muchas otras películas, muchos otros documentales. Ahorita me emocioné un poco porque yo no he visto el documental como hace unos 12 años puede ser, y menos ahora porque realmente oír la voz de mi papá me conmueve y ahora la de mi mamá más, y me afecta todavía. Y han pasado 38 años, ¿no? Y uno puede decir, ya pues, con 38 años la vida continúa y sigues y ya pasó, ¿no? ¿Y qué más quieren? Y eso es historia pasada, pero cuando uno tiene un desaparecido en casa, un hijo, un hermano, un sobrino, un nieto, tu vida se paraliza para siempre, ¿sí? Y vivirás colgado eternamente en ese pasado, ¿ya? Que todos dicen, ya, pero esto es pasado. Alguna persona puso por ahí un comentario en redes sociales, es tan fácil comentar desde la ignorancia y lanzar todo tipo de improperios porque es como la valentía detrás de un dispositivo, pero no muestras la cara de frente y alguien decía, viven colgados del pasado y eso no nos deja progresar como país. Efectivamente, no podemos progresar como país mientras hechos como este, violaciones, atropellos estatales llevados a cabo por políticas gubernamentales, mientras estos hechos sigan sucediendo como han sucedido un año atrás, y ustedes lo saben, con los niños de las Malvinas, por supuesto que como país no podemos ver al futuro. Seguiremos eternamente, sobre todo las familias que seguimos esperando a nuestros desaparecidos, seguiremos eternamente colgados en ese pasado, hasta que respondan qué pasó, dónde están, y hasta darles una sepultura humana, ni siquiera digo una cristiana sepultura, no pasa por la religión esto, pasa por el ritual más humano y más antiguo de la humanidad, que es de enterrar a sus seres queridos. Y es sagrado, aunque sea una falange, aunque sea cualquier parte de esa osamenta, de esas 2 vidas valiosas, todavía yo los busco, todavía yo espero a Santiago y Andrés, que tenían 14 y 17 años. Para los que no saben de la historia, esto sucedió en el año 88 bajo el gobierno de derecha, un gobierno represivo, era el de León Febres Cordero, muy similar al de Daniel Noboa, ¿no? Que utilizó la política del miedo como su principal arma para controlar a la población. Y a través del miedo te vendieron seguridad. Seguridad.
entre comillas. Seguridad, en esa época, mandando a las calles a agentes camuflados, policías y militares, pero más que nada policías, a perseguir a una supuesta guerrilla o una guerrilla incipiente, digamos, no era supuesta porque sí existía. Alfaro vive carajo y ustedes saben la historia también, ¿sí? Muchos eran estudiantes de esta universidad y eran de clase media y hasta pudiente, digamos. Pues a través de esta excusa de la seguridad y de la guerrilla que está acechando en el país, empezó este aparato represivo a hacer y deshacer en este país. Y el día de hoy lo vemos, pero de una manera mucho mayor, una escalada muy fuerte, esta represión en las calles por parte de los militares, ¿cierto?, que están tomados sobre todas las provincias en la costa donde ha habido la mayor cantidad de atropellos y desapariciones en este país y que superan a la cantidad de desapariciones de la época de Febres Cordero. Este fue el punto de no retorno para ese gobierno. Nunca más ganaron una elección, ¿ya? La ciudadanía abrió los ojos de una manera impresionante y se sumaron a esta solidaridad gigante y a decir no, no más, no queremos más atropellos, no queremos que el próximo sea mi hijo el desaparecido. Y fue a través de una lucha constante de mis padres primero y de otros familiares de víctimas de la represión que se sumaron a miércoles, chicos, sin ninguna vacación de por medio, durante 20 años, mis papás salían juntos, luego mi mamá falleció en un accidente de tránsito, ya, y quedó solo mi papá, miércoles a miércoles, haciendo de esto como el derecho a la protesta, el derecho al tambor, el derecho al ruido, el derecho a que no quede esto en el olvido. Y por eso 38 años después, yo sigo contando esta historia, ¿ya? Y me dicen, pero tú ya tienes familia, o sea, como ya, sepárate de eso. No, porque es una causa que va más allá de Santiago y Andrés. Es como un deber cívico el seguir exigiendo verdad, justicia y los mínimos derechos humanos para un montón de gente más. Y por eso estamos también junto a las familias que ahora padecen este tipo de atropellos. La historia se repite y como ustedes ven en esas escenas, las negativas se repiten, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Esa es la respuesta siempre y el estilo oficial de cada estado. Decir, ¿no? O sea, tapar, encubrir y dejar todo, echar tierra y que no pase nada. Eso está pasando ahora también. Sí, ahora sacan pecho diciendo, pero ya pues están 16 militares ya condenados, ¿no? 11 por 35 años y 5 que se acogieron a la cooperación eficaz, tienen por ahí 30 meses de cárcel. Mira también qué simbólico esto, ¿no? 5 militares decidieron mejor dar un paso al costado o al frente con valentía y decir la verdad, porque al inicio el encubrimiento era total. Ahora, se ganó terreno en este caso, primero por la maravilla de la tecnología, que no existía antes. O sea, nosotros no tenemos, o sea, ellos tuvieron un año en que mantuvieron silenciados a mis padres, la policía, Morán, la subteniente Doris Morán, con la promesa de que van a volver. Y así, pues tuvieron un año para arrancar documentos, desaparecer evidencias, obviamente desaparecer los cuerpos y todo. En el caso de los niños de las Malvinas y otros casos que se han dado en los ríos, hay cámaras, hay evidencias totales. Entonces, no pudieron sostener la mentira tanto tiempo y la negativa como en este caso, que 38 años después, primero, un montón de involucrados en este caso ya han fallecido. Algunos de los implicados, o sea, es una guerra contra la muerte también, ¿no? Mi papá ya falleció hace un año sin saber
sobre sus hijos. Entonces es el despojo total de todo derecho humano, el que mi papá, el que como padre vivió y como ciudadano en este país. Sin embargo, algo quedó de todo su legado y toda su lucha, y la gente en estos nuevos casos ha tomado también esa bandera del reclamo de frente, de seguir hasta las últimas consecuencias contra el poder de los organismos de derechos humanos, sumarse a esta guerra desigual, porque siempre la guerra contra el Estado poderoso, contra los gobiernos impunes, es desigual. Pero sin embargo han estado ahí y se ha logrado por lo menos una sentencia, lo que iba a decir, pero en una sentencia donde no está un ministro de Defensa, como el ministro Giancarlo Lofredo, que desde el minuto número 1 negó todo, ¿no es cierto? Y hasta casi nos acusaba de hacerles el juego a las GDOs si es que osábamos decir que el crimen de los 4 de Guayaquil era un crimen de Estado. El crimen de Santiago y Andrés es un crimen de Estado. Los crímenes que han sucedido ahora son crímenes de Estado porque son bajo políticas de Estado, con agentes del Estado, en coches del Estado y en instituciones del Estado realizados. Por eso son crímenes de Estado. Y yo les agradezco por sumarse a la memoria activa, a ponerse en los pies del otro, ¿sí? A dejar un poquito de estar tan clavados en el teléfono o ser solidarios en redes y realmente salir a la calle a reclamar, porque siempre pueden ser ustedes los próximos. Ya un poco más de empatía necesitamos para recuperar la paz en el Ecuador. Gracias. Bueno, a continuación y un poco por los tiempos, le pedimos a nuestro decano que nos dé unas palabritas. Ha estado un poquito ocupado, pero queríamos también que nos dé su palabra antes de que tenga que salir a las otras actividades que sabemos que está con su agenda apretada. Le agradezco mucho. Buenos días todavía. Saludos a todas y todos, estudiantes, docentes de la carrera de Trabajo Social. Destacar la iniciativa de los docentes de la dirección de la carrera en la organización de este evento respecto de violencias estatales y derechos humanos. Destacamos el compromiso del cuerpo docente de la facultad, particularmente del cuerpo docente de las y los profesores de la carrera de Trabajo Social y de sus estudiantes por la defensa, por las demandas de los derechos humanos. Esta es una cuestión fundamental y nosotros siempre destacamos cuál es el rol que nosotros como Universidad Central, una de las más importantes universidades públicas del país, le corresponde. Y eventos como estos, procesos de concientización sostenida como los que se mantienen en trabajo social en la facultad, dan sentido a defender la educación pública superior. Saludos y congratulaciones por el evento. Muchísimas gracias. A continuación, vamos con nuestro siguiente expositor, el profesor Andrés Aguirre. Que también desde la experiencia que ha tenido abordando crímenes de lesa humanidad y otras violencias, nos va a hablar. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Para mí es un placer estar esta mañana, solo me pongo el tiempito, listo. Ya, para mí es un honor estar esta mañana con ustedes compartiendo este espacio de reflexión, un espacio tan necesario en la universidad pública, pero creo que es importante hacer esta reflexión desde las ciencias sociales y sobre todo desde el trabajo social. Porque generalmente estos temas
están relacionados con lo que tiene que decir el derecho, ¿no? El abogado, la abogada. Pero creo que tiene más sentido pensar justamente estas problemáticas, no desde el deber ser, que impone o que trata de implementar el derecho, sino más bien desde una perspectiva interdisciplinaria. Bueno, yo les voy a contar un poquito más allá de las perspectivas legales que hay en el acompañamiento de casos de graves violaciones a derechos humanos, como trato de compartirles en las clases que tenemos semanalmente, con clases de garantías de derechos humanos, con las clases de derechos colectivos, ¿no? Mi experiencia, pero más allá de mi experiencia, una reflexión que me llevó a hacer el acompañamiento a víctimas, en la que trabajamos con mi colega y amigo Cristian Paula ya hace casi más de 10 años. Vamos a pasar un ratito unas imágenes. Entonces, regresemos un poquito. Por eso yo me planteaba en esta presentación pensar desde los saberes profesionales y compromisos que hemos tenido en estos años, ¿no? Saberes profesionales que no vienen de la noche a la mañana, son saberes los cuales nosotros hemos adquirido a través de una formación profesional, primero como abogados, luego como defensores de derechos humanos. Hay un texto de una autora argentina que habla justamente sobre eso, que hay un grupo de defensores, de abogados de derechos humanos que van transitando circuitos, ¿no? Que se van formando, que se van interesando. Y creo que también compartirles eso es importante. Con Cristian nosotros nos formamos en Argentina. Nuestra formación en derechos humanos fue de Argentina. Acompañar a personas que venían de diferentes puntos de América Latina y que habían sido víctimas o familiares de víctimas, o habían sido militantes, o habían sido activistas, etcétera, de derechos humanos. Yo recuerdo una imagen que para mí va a quedar muy clara en mi vida de acompañamiento, es estar con dos amigos míos, uno de Bolivia, otra de Guatemala, la compañera de Guatemala, hija de un desaparecido, y mi compañero Julio, un trabajador social colombiano. Y estábamos en el año 2013 en una plaza de Argentina levantando unos carteles que decían "devuelvan los niños". Sí, decían "devuelvan los niños" porque se refería a esos niños que fueron apropiados sistemáticamente por la dictadura. Para mí esa foto, que no la traje, pero bueno, es el inicio de todo este campo, es el inicio de toda esta militancia, de todo este aprendizaje. En el año 2015, como decía hace un momento, me encontré con Cristian, y con él ya veníamos compartiendo espacios de derechos humanos desde el año 2011, y entramos acá a la universidad. En esta universidad, en la carrera de trabajo social, empezamos a hacer procesos de acompañamiento a víctimas documentados por el informe de la Comisión de la Verdad. ¿A qué me refiero con esto? Víctimas que habían sido documentadas, sí, pero porque habían sufrido graves violaciones a los derechos humanos entre 1983 y 2008. Y por primera vez en el Ecuador se pensaba algo que también lo hemos compartido en clases, la famosa reparación integral, la justicia, ¿no? La verdad sobre los hechos de ese pasado reciente. Entonces con Cristian, bueno, cada uno tomó luego un rumbo. Cristian está haciendo su doctorado ahora, trabaja sobre temas de víctimas colectivas, con temas de la comunidad LGBTI. Bueno, ya les va a contar mucho más, va a ser mucho más específico en su presentación. Y bueno, yo andaba ahí en un proceso de que, como les he dicho en clases, que me iba por el derecho, que medio que pensaba en la sociología, que medio que pensaba luego en la economía, que luego que pensaba en la sociología del arte. Y aquí mis compañeros Eduardo y Cristian me decían, pero Chino, ¿estás o no estás? ¿Estás en un lado? ¿Estás en otro lado? Es como que un avión que sube, ¿no? Ya sé por dónde ir mi proyecto de investigación, va a ser sociología, ¿no? Y de repente se calla, no, me voy mejor a la antropología, luego me voy a la economía. Pero eso que les cuento, esta anécdota que les cuento, que es un poco chistosa porque también refleja un poco de ansiedad en mi objeto de investigación, de no saber a dónde voy, porque siento que el derecho en un momento me cerraba las puertas, era muy dogmático, muy positivista, muy encuadrado, es muy esquizofrénico el derecho en lo que hay que hacer, ¿no? Y el derecho en un momento pierde luz, pierde visibilidad. Bueno, eso podemos hablar en otro evento. El derecho entra en crisis porque no entiende que hay un campo social. Está desconectado con lo que tiene que hacer, que es justamente
lo que opere en ese terreno. En el 2018 llego a la Defensoría del Pueblo y ahí vamos a empezar a ver un poco las imágenes. Salgo de la universidad, bueno, no salgo de la universidad, sino también sigo dando clases, estoy en la universidad, pero empiezo a empatar esas cosas que yo había venido como contándome, interrogándome desde hace algunos meses. Y claro, empiezo a pensar que la reparación puede estar anclada a los procesos de arte, ¿ya? Que la reparación puede generar procesos importantes desde las artes visuales. Esa idea no la he abandonado todavía, ¿ya? Esa es una idea desde los expertos podemos de alguna manera ir pensando cómo pensar, digamos, cómo diseñar otras formas de reparación, ¿no? Y evidentemente lo que María Fernanda nos presentaba en la mañana es un mecanismo cómo contar la historia y cómo mantener la historia viva desde las artes visuales. Desde una familiar, desde un artista de las víctimas, ¿no? Una familiar de las víctimas como artista, ¿no? Pero también contar justamente qué pasó para que eso quede, como decía María Fernanda, ya 15 años tiene este documental, pero que siga contando a las generaciones futuras qué pasó en ese momento, ¿no? Yo venía con esas ideas y decía, sí, está bien, el arte puede ayudar mucho a transformar, hay los murales, hay las películas, hay los documentales, ¿no? Y no sé si ustedes fueron a estas festival de luces que hacía el municipio de Quito, incluso ahora este año lo retomó. Yo estaba un poco ahí ya cambiando, ¿no? Diciendo, a ver, el mapping, el VJ, las artes visuales proyectadas, quizá generan algo con la ciudadanía, con la gente, ¿no? Entonces empecé a estudiar toda esta teoría, porque eso también hay que ser responsables, chicos y chicos. No podemos ir por la vida diciendo, bueno, la reparación y el baile, ¿no? Que en Ecuador nos falta eso. Hay que hacer una vigilancia epistemológica de los conceptos. Yo he visto en otras facultades, en otras carreras que bailan flamenco y dicen que eso es reparación porque, no sé, no. Y son colegas que estuvieron incluso en la Corte Constitucional. Entonces hay que hacer una vigilancia epistemológica de esos conceptos. Nosotros como universidad pública tenemos la obligación de que si algo vamos a decir, algo vamos a mencionar, tenemos que justificar con una teoría. Luego por algo nos dicen a los abogados que somos poetas, ¿no? Entonces, y aquí nos dicen acá los compas de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, nada. Lo que les vengo a mostrar es justamente esto, ¿no? Es un proceso ya en la Defensoría del Pueblo, como director del programa de reparación a víctimas, dije voy a unir estos temas de arte. Entonces lo que hicimos fue, ustedes van a ver ahí varias personas, esto fue en el año 2018, varias personas que van poniendo sus fotografías, personas adultas mayores, ¿no es cierto? Ustedes van viendo ahí. La idea de este encuentro, ¿por qué les decía lo del mapping hace un momento? Porque con la Defensoría del Pueblo contratamos un artista que se llama Miguel Ángel Murguecho. Él es especialista en instalaciones, ¿ya? Él hace unas instalaciones con mapping y con tubos LED. Entonces yo le conté la historia de generar procesos o garantías de no repetición a través del arte, procesos simbólicos, procesos de conmemoración, ¿ya? Entonces Miguel Ángel me dijo, vamos a hacer un proyecto que se llama Fatos Morpher, ¿ya? Entonces él me dijo, pensando en un autor que se llama Walter Benjamin, vamos a empezar con las memorias mínimas a poder trabajar, ojo, no desde el hecho vulneratorio, no desde los militares revictimizantes, no desde la policía revictimizante, porque con las víctimas que trabajamos ahí, los que habían sido los perpetradores eran militares. En este caso trabajamos con 30 víctimas jóvenes que habían ido a un campamento en la parroquia de Sabanilla, por eso se llama el caso Sabanilla, y estaban en un campamento tal cual como el día de hoy, y de repente entra la policía y se los lleva. 3 meses se los llevó, los detuvo ilegalmente, los torturó, ¿no? Y después de 3 meses ellos recobraron la libertad. Varios de ellos, de los que incluso están en estas fotografías, varios de ellos, ya vamos a ver más adelante, varios de ellos eran menores de edad. Y además, otro día trabajamos con un caso que también se llama el caso Quinta Leonor. ¿Quién es el perpetrador? Es el Chato Castillo, quizá algunos lo conocen, ¿ya? ¿Qué pasó con estas señoras también que son adultas mayores? Eran comerciantes. Ahí paramos un ratito, ¿ya? Esta es una foto justamente de la Quinta Leonor. Ellas eran comerciantes, ¿no? Estaban dentro de un espacio, ¿ya? En la ciudad de Loja, donde ahora donde se construyó luego este
este mercado que tiene hasta gradas eléctricas, ¿no? Que es como famoso, emblemático, obra del Chato Castillo. Pero lo que no se conoce es qué hay detrás de este mercado. Las personas que están ahí eran personas que trabajaban en este terreno y el Chato Castillo les obligó a retirarse. Pero no solo diciéndoles por favor pueden retirar, sino torturando, persiguiendo, incluso desapareciendo extrajudicialmente a varias de estas personas, ¿ya? Entonces, no me voy a enfocar en el caso Loja, me voy a enfocar en el caso Quinta Leonor, caso Loja, me voy a enfocar en el caso Sabanilla y sigamos un poquito. Entonces yo le había dicho al artista, no quiero ninguna foto de los perpetradores, no quiero nada de militares aquí, solo quiero lo que para las víctimas sea importante. No quiero que el victimario, como es una figura importante dentro de Loja, el Chato Castillo, los militares, no quiero que él aparezca, ¿ya? Entonces empezaron a poner fotografías, ¿no? Vamos hasta la última, por favor. Empezaron a poner fotografías, las cosas importantes que para ellos eran, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a parar un ratito. Miren, aquí hay un Loja, dice octubre de 1986. Esta es justamente una carta que se mandó desde la cárcel, ¿no? Cuando ellos estaban privados de libertad. Vamos a la siguiente, por favor. Y miren, ahí están, por ejemplo, en huelga de hambre, en la cárcel, pidiendo la libertad. Vamos más de una más. Sigamos, por favor. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Ya. Entonces, aquí viene algo que me llevó a reflexionar, incluso me llevó a pensar, seguramente ya les he contado a algunos de ustedes, a reflexionar cuál iba a ser mi siguiente formación, ¿ya? Pero no solo eso, sino también a pensar cómo yo estaba acompañando, qué es lo que estaba yo pensando y si en ocasiones mis demandas como profesional estaban sobre lo que pensaban las víctimas, ¿ya? Entonces, cuando yo me doy cuenta que esta fotografía estaba en esa mesa, ¿no?, en la que habían compartido los compañeros y compañeras para hacer toda esta producción, veo la foto de ¿quién? De un militar. Entonces yo le digo, ¿cómo puede estar la foto de un militar? Le digo al artista, si quedó claramente que esa foto no debería estar ahí. Esto es revictimizante, las víctimas van a ver que está un militar, si a ellos les torturaron 30 personas, ¿cómo va a ser posible que esté la foto del militar? Entonces los compañeros empezaron a acercar, ¿ya? Y una de las personas, de las víctimas, toma justamente esta foto. Toma con su mano y la levanta, ¿no? Y dice, yo traje esta foto, así que no se preocupe, yo soy el que puse esta foto, ¿ya? Entonces él empieza a explicar a todas las personas estaban un poco asombradas de por qué tenía que estar esta foto aquí, de por qué era importante esto, ¿no? Y él dice, esta foto para mí es importante porque simboliza el día más triste de mi vida y el día más feliz de mi vida, dice la víctima, ¿no? Entonces le preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Y él dice, porque imagínense, acá está Juan a la derecha, él fue víctima de tortura. Y él dice, el día más triste fue cuando mi hijo me dijo que cumplió 18 años y me dijo que quería ser militar, ¿ya? Yo no sabía qué decirle, pero ¿cómo decirle a una persona que no, si es mi hijo, que truncarle su futuro, sus sueños? Pero yo estaba destrozado. Pero a la vez, como ustedes pidieron que traigan cosas importantes para mi vida, yo traje esta foto, porque también en esa foto estamos mi esposa, mi hija, mi hijo y yo, el día que mi hijo se graduó de militar. Y para mí, ese es el evento más importante de mi vida, ¿ya? Entonces, yo venía con toda esta idea de decir los militares no sirven para nada, los militares hay que perseguirles, los militares son los victimarios, nada de militares, ¿no? ¿Y por qué decía hace un momento los saberes profesionales? Porque a veces los saberes profesionales de nosotros, nuestro ego como profesionales, y eso les digo a ustedes que van a ser trabajadores sociales, y nuestros intereses personales están sobre las expectativas de las víctimas. Están sobre las expectativas de las víctimas. Entonces esto demuestra de alguna manera que no, que es al contrario, que a las víctimas hay que escucharles. Que la víctima, como acuérdense esa lectura de Nancy Fraser que vimos el otro día del trabajo social, las víctimas tienen agencia. Las víctimas son las que tienen que decir qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren, ¿ya? Entonces, nada, eso luego me llevó a
perdón que voy a solo ver cuánto me falta. 2 minutos. Bueno, eso me llevó a ver también, a transitar en otros espacios. Bueno, aprovecho este espacio también para pensar los saberes profesionales, ¿no? En los últimos días en la Corte Nacional estamos a puertas de que se dicte la sentencia del caso de lesa humanidad, y en ese proceso también tuve el poder, la oportunidad de acompañar ese caso con mi colega y maestro Juan Pablo Albán. Y nada, ahí también hicimos un ejercicio con el tema de la reparación. En los alegatos finales también consultamos, trabajamos con las víctimas para pensar qué significa reparar en un caso tan importante, tan emblemático como es el primer caso de delitos de lesa humanidad. En ese caso están Susana, están Francisco, ¿no? Está Luis falleció en el año 2020, pero trabajamos con su esposa y con sus hijas para poder pensar qué es la reparación. Juan Pablo dio la parte de los alegatos finales en relación a qué significa al derecho penal que estaba en ese momento reinado a través del principio de la doble subsunción, y yo estuve a cargo de la reparación. Pero lo importante de esto, y para poder ir cerrando mi intervención el día de hoy, es que en toda intervención es importante justamente eso, retomar la agencia de las personas con quien acompañamos, ¿ya? Y lo planteo de esta manera porque la mayor parte de los presentes que están aquí o las presentes son estudiantes de trabajo social, ¿ya? Entonces, esa agencia, esa intervención tiene que estar enfocada en la agencia de esa persona, porque los frutos, ¿no?, lo que alcancemos con esa intervención no solo le va a beneficiar a esa persona dentro de la perspectiva individual, sino que va algo más allá, que es la perspectiva colectiva, de comunidad, de sociedad. Y si bien a veces alguno pregunta, ¿y por qué estas clases de derecho en trabajo social? Son importantísimas, son necesarias. Y como hemos conversado con Cristian, han sido un desafío también para nosotros porque nos han hecho romper esa imagen dura del derecho, esa perspectiva positiva del derecho, ese cuadrado del derecho que tenemos en la cabeza, a pensar cómo lo interdisciplinario va a cambiar justamente la perspectiva de la justicia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Andrés Aguirre. A continuación, queremos invitar a la doctora Sibel Martínez. Ella, igual que nuestros anteriores expositores, va a compartirnos también desde su experiencia. Ella tiene experiencia justamente defendiendo derechos de los niños, niñas y adolescentes, y desde esa experiencia también nos va a hablar. Entonces, le doy la palabra a la doctora. Me voy a poner acá porque tengo la computadora. Bueno, muchísimas gracias. Me siento honrada de estar aquí, de compartir panel con María Fernanda, con Cristian, con Andrés. Gracias, doctora, por la invitación. Usted siempre tan gentil. Yo quiero empezar con una idea incómoda pero necesaria, y tiene que ver cuando el Estado entra en modo de guerra, ¿no? Y es que cuando esto sucede, lo que primero se sacrifica, sin duda alguna, es el derecho a tener derechos. Y en este sacrificio, lo que queda expuesto son cuerpos vulnerables, ¿no? Cuerpos vulnerables de niños, niñas y adolescentes, de personas de la diversidad sexogenérica, de mujeres. Y esto lo quiero decir con claridad porque en esta avalancha de vulneración de derechos que estamos viviendo en este país, parece que hemos normalizado lo impensable. Y cuando digo lo impensable, digo ver la vida de los niños, por ejemplo, como daños colaterales, o ver a la muerte de niños, niñas y adolescentes como una fría cifra, ¿no? Cuando hablamos de protección, tal vez el debate se da en redes, como lo que recientemente pasó. El día de ayer ustedes veían una niña de 13 años
golpeada salvajemente por supuestamente su pareja, ¿no? Y este debate se dio en redes, pero nada vimos con relación a lo que deberíamos realmente tener en cuenta. Una niña a los 13 años no tiene pareja, ¿no? No vive con su agresor, no convive con su agresor. Pero cuando hay este escenario de violencia, los derechos se van perdiendo, ¿no? La dignidad que de ellos deviene también. Hoy en Ecuador la niñez y la adolescencia están siendo no solamente vulneradas, sino son escenario de crisis. Ponen el cuerpo a la violencia, pagan el precio del abandono y como si esto fuera poco, son criminalizados, ¿no? Como si fueran amenaza. Y esto es muy grave, muy, muy grave, porque cuando el país pierde la infancia, no solamente pierde su futuro, sino también su alma, ¿no? En 2024 se produjo la muerte de un niño, de una niña o un adolescente cada 21 horas. Y este dato es muy, muy interesante para contarles algo que es muy grave, ¿no? Después, hasta septiembre del 2025, una muerte de un niño, niña o adolescente se produjo cada 15 horas, ¿sí? Es supremamente grave porque además con una proyección de 570 niños, niñas y adolescentes muertos hasta diciembre del 2025. Hablamos, yo también soy feminista y sabemos que la violencia cruza, ¿no?, nuestras vidas como mujeres. Pero en este país una mujer muere cada 22 horas versus un niño cada 15 horas. Entonces no exageramos cuando les decíamos que los niños, niñas y adolescentes están poniendo el cuerpo a esta inusitada violencia que estamos viviendo, ¿no? Y les pido que nos quedemos con este análisis un ratito. Las fotos que están viendo son reales. Y les digo que analicemos algo, ¿no? Cuando esto pasa, cuando hay una escalada en la muerte de personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes, ya no hablamos de casos aislados, sino que hablamos de un régimen social del horror, ¿sí? Y por otro lado, algo que quiero pedirles también es que no normalicemos que los niños son daños colaterales, porque viéndolos así, lo que hacemos es simplemente banalizar su condición jurídica, ¿no?, de sujetos de derechos, no objetos de tutela, que hace muchísimo tiempo ya esto debía ser desechado. Dicho esto, también quiero hablar sobre un análisis que es supremamente importante ahora y que tiene que ver con la geopolítica del miedo, ¿sí? Quiero abrir con una mirada geopolítica porque lo que vivimos en el Ecuador no se justifica únicamente con el crimen organizado o las economías criminales, ¿sí? También es parte, y hay que pensarlo así, de un reacomodo regional, ¿sí?, donde seguridad, control social, migración están en un mismo paquete. Y para todos es conocido que Estados Unidos ha intensificado su política migratoria con un discurso además bélico, ¿no? La migración hoy por hoy es vista hasta como no solamente una amenaza, sino un delito. Y el orden tiene un valor mucho más o superior que los derechos humanos y las garantías que de ellos devienen. Y esto se ha replicado también en nuestra región, porque es políticamente rentable, ¿no? Sirve para justificar la mano dura, la excepcionalidad, la vigilancia, ¿no es cierto?, y para deshumanizar. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos no es gratuito y está siendo replicado por acá también. En este último tiempo hemos visto a este imperialismo colonizador que ha dejado algunos precedentes nefastos. Uno de ellos es el cambio de régimen, ¿no es cierto?, por la fuerza, como sucedió en Venezuela. La otra es que hoy por hoy no tiene ningún problema en decir que nosotros, de América Latina, somos el patio trasero de Estados Unidos. Y además ha cambiado esta visión del combate a la guerra, y lo pongo entre comillas, sobre la base o la visión del intervencionista. Y esto es muy importante porque de otra forma no podemos entender cómo se ha amenazado a Colombia o se ha amenazado a Cuba o también a México, ¿no? Y hay gobiernos
de nuestra región que están aplaudiendo lo que está sucediendo y otros que están efectivamente denunciando. Lastimosamente el Ecuador está aplaudiendo. No podemos dejar de pensar en esto, ¿no? ¿Por qué? Ayer veíamos que Ecuador ha puesto aranceles del 30% a Colombia. Estamos formando parte de este juego perverso en donde los derechos poco o nada importan, en donde los derechos humanos hoy por hoy son negociables. Por eso es importante hablar de geopolítica también. Y bueno, con esto vuelvo al corazón del conversatorio, lo que es la violencia estatal, que no es un accidente del sistema, creo que es importante también ponerlo en esa perspectiva, es un modo de administración de la crisis, ¿no? Y entonces, si lo vemos así, vamos a entender por qué hoy por hoy en el país hablamos mucho de guerra, ¿no? De una guerra interna, de conflicto armado interno, nos decían, ¿no? Desde el 2024 el Ecuador fue declarado en conflicto armado interno, un mal llamado conflicto armado interno. Pero desde ese momento hemos visto una expansión sostenida de la excepcionalidad, ¿no es cierto? Estados de excepción, militarización del espacio público, presencia militar en territorios populares, las cárceles, ¿no? Como un escenario de violencia, pero también de inhumanidad. Este giro de la política de seguridad no es gratuito, es una forma de gobernar. Porque el discurso bélico, porque esta espectacularización de la seguridad, el disfrazarse de militares, de policías, de parte de las autoridades que hoy rigen los destinos de este país, cala muy bien, ¿sí? Administra el miedo por un lado, el caos, confunde a la ciudadanía. Y esto es interesante porque en la guerra, cuando estamos en guerra, la ciudadanía no se pregunta qué derechos tengo, lo que se pregunta es quién me salva. Y es ahí, ¿no? En estas trampas muy eficaces de el autoritarismo contemporáneo, en donde parecería ser que el control es la salvación, ¿no? Y por otro lado, la libertad es sospecha. ¿A qué me refiero con esto? A que hemos visto, y lo vimos de cuerpo entero, durante las protestas de octubre y septiembre del 2025, cómo, además de todas estas vulneraciones de derechos que vivimos, ¿no es cierto?, graves vulneraciones de derechos, se trató a la demanda social como amenaza, ¿no?, y a la organización social como delito. Entonces, también hablamos de que la guerra es un arma, una herramienta de contrainsurgencia. Así es, porque lo que se está tratando también de hacer es evitar que nos unamos, que nos organicemos, ¿no es cierto? Porque cuando el tejido social se organiza, vence el miedo, dejamos de estar adormecidos y podemos protestar. Eso es muy importante decirlo, como también es importante hablar de la guerra como negocio. La guerra es sin duda un muy buen negocio. Y para este país está siendo, no es la excepción, ¿no es cierto? La militarización moviliza presupuestos, contratos, también compra de equipos, tecnologías de seguridad, entre comillas, y cuando la guerra se vuelve rentable, entonces la paz deja de ser prioridad. No en vano vamos 2 años en conflicto armado interno sin visos de mejorar esta situación, ¿no? Entonces, en un escenario de guerra, además, todo se cubre a través de un relato, ¿no es cierto? Y es por eso que hemos visto que cualquier crítica se ve como antipatriótica, ¿no? Cuando tratamos de defender derechos, se nos dice que estamos haciéndole el juego al crimen organizado. Y si queremos poner ciertos límites jurídicos, también nos dicen que estamos protegiendo delincuentes, ¿no? Lo cierto es que cuando el Estado confunde deliberadamente derechos con impunidad, lo que está haciendo es justificar todo su abuso. Este abuso que hemos vivido durante estos 2 años, ¿no? Es, en efecto, producto de esto, ¿no? De decirnos que estamos constantemente en guerra, de confundirnos, y que lastimosamente todo esto recae además en cuerpos y territorios empobrecidos, racializados, es decir, en jóvenes, en niños, en adolescentes de barrios periféricos abandonados por el Estado. Así que esto no es gratuito.
Y esto me lleva también a hablarles de la niñez, ¿no? De la niñez y la adolescencia, víctimas de este crimen, víctimas de la violencia, del abandono y del Estado también. Lastimosamente, los niños en este país están enfrentando un deterioro exacerbado de su vida cotidiana. Hay más niños suicidándose, hay más niños muriendo, hay más niños abandonados por la escuela, viven violencia dentro y fuera de sus casas, hay embarazos adolescentes e infantiles, hay niñas a merced de sus agresores en casa. Lo que quiero decir es que la violencia ya no es excepción en todos los contextos en que los niños se desenvuelven, más bien es parte de su entorno. El país se acostumbró a convivir con la niñez en riesgo, ¿no es cierto? Porque hemos confundido su capacidad de resiliencia con resistencia al daño y al tormento. Por eso es que nos debe dar vergüenza cada vez que hablamos de la niñez y la adolescencia en este país, a cada uno de nosotros como adultos, porque lo que viven ellos simplemente es la consecuencia de las decisiones adultas en este país. Y cuando digo el Estado no llega, ¿no es cierto?, o llega tarde a estos territorios donde se encuentran los niños, o llega golpeando, no es una metáfora. Para darles una idea, en 2024, desde enero del 2024 hasta mayo del 2025, 3.386 menores de edad han sido aprehendidos, ¿no? Casi el doble en el periodo del periodo del 2023. Y estas aprehensiones, además, como ya sabemos, se concentran en lugares empobrecidos, racializados. Y este dato no es nada menor y es crucial porque si lo cruzamos con el Consejo de la Judicatura, tan sola 2.522 causas en justicia juvenil son los que se han reportado, lo que quiere decir que el resto de niños, ¿no?, de 3.386, han tenido que ser liberados, es decir, no habían elementos para que sean aprehendidos o para que sean procesados. Si ven cómo se utiliza, ¿no es cierto?, otra vez a los niños como enemigos internos, ¿no?, de tantos enemigos que hay en este país, entre ellos también los niños. Bueno, decirles que, por ejemplo, en los centros de adolescentes infractores, que nadie habla al respecto, porque hablamos sí de las cárceles, pero no hablamos de los centros de adolescentes infractores. Y en estos lugares, de igual manera que en las cárceles, en donde se ha implantado, ¿no es cierto?, la pena de muerte de facto, estos niños en conflicto con la ley también viven lo indecible. En el CAI, por ejemplo, de Guayaquil, en 2025, en septiembre, hubo sarna, una epidemia de sarna y también de varicela. Los niños no tienen acceso a comidas nutritivas y completas, como tampoco a agua, por ejemplo. Pero no se les regresa ni a ver, de esto ni siquiera hablamos, ¿no? Porque la guerra produce eso. Siempre una sociedad necesita un culpable visible, ¿no? Y el culpable, en nuestro caso, en el caso que estamos viviendo en el país, es un joven pobre o un adolescente racializado o un niño, como les decía, de barrios periféricos. Finalmente, podríamos hablar de abandono estatal en toda esta situación, en este contexto de violencia institucional que vivimos, pero no es solo eso, que ya es bastante, ¿no? El Estado no solo abandona, también produce violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí recordar el caso de los niños de las Malvinas, que lo expuso también María Fernanda, porque además de ser un caso emblemático, ¿no es cierto?, que trata de la desaparición forzada y posible ejecución extrajudicial de estos niños, también nos deja algo aterrador, pienso yo, y es que cuando el Estado violenta, su prioridad no es buscar la verdad, no es buscar la justicia, es simplemente controlar el relato, que es lo que de alguna manera trató de hacer, y con esta tecnología a la que tú te referías le fue como complicado, ¿no es cierto? Esto es necropolítica, ¿sí? Decirnos qué vidas importan, cuáles son lloradas, cuáles deben recibir justicia y cuáles son desechables. En este mismo Paraninfo, hace un año,
Yo hablaba de eso que es bastante grave y lo quiero volver a repetir. Hay niños desechables en ese país, niños que deben ser cuidados aún de otros niños, niños al que el sistema de protección de justicia hace algo por protegerlos y otros niños que simplemente no valen para nada. Y eso es muy grave, esa jerarquía inhumana que estamos viviendo hace que nos miremos distinto, ¿no es cierto? Y que justifiquemos muchas veces esta hazaña, esta malicia con la que se ha actuado directamente desde el Estado. El Estado, en esta responsabilidad irrecusable de proteger a los niños, niñas y adolescentes de este país, ha sido un ejercicio brutal de indiferencia y negación de su existencia al punto que se ha devaluado la vida de los niños, niñas y adolescentes. No sé, ¿están pasando las fotos? Las fotos que ustedes ven ahí son fotos verdaderas. Son fotos desde que inició el conflicto armado interno, de cuando los militares van a estos territorios empobrecidos y flagelan a los niños y vulneran sus derechos. Llama muchísimo la atención, ¿no? Duele un montón ver esto y perdónenme lo descarnado de las fotos quizá, pero esa es la realidad. Una realidad que advertimos desde que comenzó el conflicto armado interno y que de repente, ¿no es cierto?, comenzaron a dejar de pasar. Estas fotos eran tomadas por los propios militares en el territorio. Cuando decíamos que estaban vulnerando derechos, no es que dejaron de maltratar a los niños, niñas y adolescentes. Lo que hicieron es simplemente esconder estos videos. Esto sigue pasando. Y bueno, les decía, ¿no? Algo que es importante y quiero cerrar con una invitación que no es ingenua, que es radical. En este país se nos está vendiendo, digamos, la idea de que tenemos que elegir entre seguridad y derechos humanos. Y eso es falso porque sin derechos humanos no hay seguridad, ¿sí? Hay administración del miedo, seguramente no hay paz, hay obediencia, hay control, hay silencio, hay cuerpos rotos. No en vano hemos visto que de alguna manera, ¿no es cierto?, hoy nos dicen que sí se está controlando a través de la seguridad lo que está sucediendo y la violencia sigue creciendo, ¿no? Eso nos da viva cuenta que estas estrategias que ha tomado el gobierno de mantenernos todo el tiempo en miedo y en guerra simplemente no funcionan. Entonces, si algo hay que hacer de manera urgente es desmilitarizar la vida civil, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en conflicto armado interno, en esta excepcionalidad constante, en donde se destruye la institucionalidad y en donde se justifica y normaliza absolutamente todo, ¿no? Todo, hasta lo injustificable, hasta estas vulneraciones de derechos de terror que vivimos en este país? Lo segundo, cuando hablamos de niñez y adolescencia, es reconstruir su sistema de protección de derechos que simplemente no funciona. No funciona en este país, no actúa de manera preventiva, sino más bien en temas de atención. Y lo tercero quizá es romper la cultura del descarte, la idea instalada de que hay niños que algo habrán hecho, ¿no? O que porque el lugar en donde viven, ¿no es cierto?, o por el entorno en donde se encuentran o con quienes se relacionan, se justifica la violencia que viven. La niñez, los niños, niñas y adolescentes no son culpables de lo que estamos viviendo ahora. Esto del enemigo interno, de sancionarles como adultos, es simplemente un justificativo más a todo lo que hoy por hoy estamos viviendo y, como les decía, desde el análisis geopolítico no es gratuito, ¿sí? Finalmente, decirles que, volviendo al humano, desde un análisis frío, no podemos hablar cuando hablamos de niñez y adolescencia, por más político que queramos también analizar este tema. La pregunta entonces que debemos hacernos todos cuando hablamos de niñez y adolescencia es que los niños no han causado nada de lo que está sucediendo ahora y de lo que son víctimas, ¿no? Sobre todo niños racializados y empobrecidos. Más bien deberíamos preguntarnos qué hemos hecho nosotros, los adultos y el Estado, para permitir que todas estas vulneraciones las sufran niños, niñas y adolescentes en este país. Eso, muchísimas gracias.
Bueno, invitamos al profe Cristian Paula, que también nos va a acompañar con la experiencia en la defensa de las personas LGBTI, y le agradecemos mucho también su palabra. Bueno, buenas tardes con todas, con todos, todes. Gracias por haber venido, y lo que voy a comenzar a contarles o hablar a ustedes es un poco mi experiencia de investigación-acción, porque un poco mi experiencia de vida, como contó Andrés, nos hemos formado en derechos humanos, también hemos trabajado en la academia, pero eso no ha significado que nos hemos desligado de la lucha social. Y en mi caso, esa lucha social, por un lado, han estado con la defensa de las personas víctimas y sobrevivientes de las graves violaciones de derechos humanos en el Ecuador, de las víctimas de la Comisión de la Verdad, pero por otro lado también de las personas LGBTIQ+. Y en ese proceso he participado en varios eventos de alcance nacional, como el tema del matrimonio igualitario o la lucha por la reivindicación de la homoparentalidad, el reconocimiento de los derechos de las niñeces trans en el país. Y eso también ha venido de un proceso académico, no solo activista, porque las investigaciones que he realizado en lo académico me han servido para aportar en el proceso social colectivo. Y digamos que actualmente que me encuentro estudiando el doctorado en Derecho, lo estoy haciendo juntando esas dos áreas. El tema de las víctimas de la Comisión de la Verdad, pero en el campo LGBTI, sobre la justicia transicional. Y justamente a través de no solo investigando, sino también haciendo a través de la investigación. Y lo que les voy a contar ahora, pues justamente es esos resultados de esa investigación-acción desde una visión marica queer. ¿Qué significa esto? Desde una visión decolonial de las sexualidades, desde la jotería y el travestismo latinoamericano, que justamente lo que hace es identificar el daño colonial que produce y que mantiene produciendo en los cuerpos LGBTI la violencia, y que esto se mantiene y se repite. Continuemos, por favor. Vamos, una primera parte voy a hablar de la existencia. Muchas personas creen y asumen que las personas de la diversidad sexogenérica, las maricas, las travestis, existen desde los años 50, 60, 70 del siglo XX, pero cuando la existencia de estos cuerpos y estas diversidades es histórica y consecutiva a lo largo de la historia de la humanidad, y sobre todo en América Latina. Sigamos, por favor. Existen justamente descubrimientos arqueológicos, sobre todo en el Ecuador, en las culturas preincásicas, en la Chorrera, Manteño-Huancavilca, etcétera, donde justamente se evidencian cuerpos, personas que representan su sexualidad no de la forma heteronormada. Vemos parejas de mujeres criando niños o cuerpos de mujeres con pene representadas en las esculturas preincásicas de las culturas ecuatorianas anteriores a la llegada de los incas, incluso anteriores de la llegada de los españoles. Sigamos. Incluso la sexualidad diversa también está representada en esas formas en las cuales la sexualidad no solo era un mecanismo de reproducción, sino también era un mecanismo de ritualidad y espiritualidad, hasta con conexiones políticas. Entonces, no solo era visto para la reproducción, tenía otros fines y otras perspectivas. Sigamos. Ya desde la noción incásica, la filosofía andina en la época de los incas tiene una deidad especial, y esta deidad especial es el Chunqui Chincay. Chunqui Chincay es la deidad del agua, pero esta deidad del agua es
o fue una deidad que representaba la conexión de la binariedad, de la conexión de los dos mundos, de la complementariedad de los opuestos. ¿Y quiénes eran las sacerdotisas del Chinquichuncay? Eran las Cuariguarmi. Cuariguarmi en el quichua peruano ecuatoriano, Cariguarmi en el aymara, y en la Amazonía se les identifica como Guarmipangui. Entonces son chamanes que su cuerpo reflejaba esa dualidad de lo masculino y lo femenino, de lo andrógino, y eran parte de la sociedad, de los rituales políticos, de los rituales eclesiásticos, y siempre estaban ahí presentes. Sigamos. Y no solo esto pasó en América del Sur, en América del Norte, en Estados Unidos, Canadá, esa misma función espiritual, política, la tenían las personas de 12 espíritus. Ahí se llaman justamente personas de 12 espíritus a les indígenas que con una experiencia de su identidad y de su sexualidad andrógina, también eran un canal espiritual entre lo terrenal, lo espiritual, lo femenino, lo masculino y justamente su presencia en la dinámica social. Por lo que las personas de la diversidad sexogenérica, o como quiera que se les llame, porque esto también son conceptos modernos, antes tenían otros nombres, como ustedes pueden ver, Chunquichincay, Cuariguarmi, Guarmipangui, personas 12 espíritus, etcétera, existían. ¿Qué pasó? Vamos con la siguiente, por favor. ¿Cómo se asienta la violencia sobre estos cuerpos distintos para la noción occidental del mundo, para la visión europeizada del mundo? Porque no eran cuerpos distintos para la cosmovisión de los pueblos latinoamericanos o americanos en general. Desde el siglo XIII hasta el siglo XV en Europa se instala la Inquisición. Y en la Inquisición comienza a establecerse como delito y como pecado a la sodomía, la brujería, la herejía. Toda forma de sexualidad que no tenga fines reproductores en el marco de la familia nuclear, hombre y mujer, era asumido como pecado y como delito. Y eso era un mecanismo de persecución, tortura y muerte que luego se va institucionalizando en la fe, se va institucionalizando en el derecho y en el Estado, porque justamente en esa época, sobre todo en España, no había una distinción entre Estado y Iglesia. Las normas eclesiásticas eran las mismas normas del reino español, y con estas normas del reino español vinieron a colonizar América Latina, estaban vigentes esas normas. Entonces, cuando llegan a América Latina, siguiente por favor. Acuérdense que en el siglo XV no habían fotos, ¿no es cierto? No había el celular, no había cómo hacer selfies, no existía esa tecnología. La tecnología para representar lo que sucedía era la pintura, ¿sí? Entonces aquí vemos una representación de Teodoro de Bray, que era uno de los pintores del colonizador Bartolomé de las Casas, en una escena cuando Bartolomé de las Casas ingresa a el pueblo Cuareca, en lo que hoy es Panamá, y se encuentra en lo que ellos hablan amor entre hombres. Y como ellos tenían esta lógica que eso era pecado y era delito, mandó a los perros de caza a asesinar a la mitad del pueblo Cuareca en Panamá, porque él decía que justamente estaban haciendo expresiones pecaminosas. ¿Sí? Siguiente. Ahora, esta lógica de persecución y de exterminio de las poblaciones diversas, como les digo, se instala en el Estado, se instala en la religión y se mantiene así a lo largo de la historia, sobre todo del mundo occidental. Ustedes van a ver que la criminalización de la homosexualidad se mantiene constante, al menos aquí en el Ecuador, desde la llegada de los españoles hasta 1997.
Pero esta lógica se replica en varios lugares del mundo y las principales dictaduras enfocadas en exterminio utilizaron esta lógica de limpieza social para justificar la eliminación de las poblaciones de las diversidades. Una de las principales, ya en el mundo moderno, aplicando la misma lógica colonial de exterminio, fueron los nazis. Los nazis en Alemania catalogaron a las personas de la diversidad como enfermas, como delincuentes, como no seres humanos. Les colocaron un triángulo amarillo y también les llevaron a los hornos de exterminio, conjuntamente con las personas judías, las gitanas, etc. Sigamos. En España, con Franco, sucede exactamente lo mismo. Y aquí tenemos el caso de la ejecución de Federico García Lorca, que representa justamente esa política estatal de identificación de los cuerpos distintos y utilizando el poder del Estado para exterminarlos. Vamos con el siguiente. En Paraguay sucedió lo mismo con Stroessner, el caso 108, que pasó exactamente lo mismo. El dictador identificó a 108 personas que fueron denunciadas como raros, los sacaron a la plaza pública desnudos, los metieron a la cárcel, los violaron, los torturaron. Y pasemos a Ecuador. En Ecuador sucedió exactamente lo mismo durante todas las presidencias del Estado republicano ecuatoriano. La persecución, la criminalización, el despojo, la marginación y la violencia normalizada por el Estado, por la cultura y por el derecho en contra de las poblaciones diversas. Y aquí vemos, pásale al anterior todavía, no le pases, no, al anterior. Esta es una foto de las compañeras Cochinelli dentro de la cárcel, justamente que a las personas trans, porque son las más evidentes que tienen una corporalidad distinta, la policía las identificaba, las violaba, las torturaba, las metía detenidas, no les instauraba ningún proceso judicial, sino así existía el control y el castigo. A muchas personas trans no solo las detenían, no solo las violaban, sino las mataban, las sodomizaban, es decir, les metían palos por el ano y las dejaban morir desangradas y sus cuerpos eran arrojados por las quebradas de Quito, sobre todo las quebradas cercanas del sector de La Marín, o los cuerpos aparecían en las lagunas de los parques, aquí en Quito, en la Alameda, en el Elegido. Y esa era la normalización del exterminio aquí en el país. Esto era normal. Aquí nadie se cuestionaba, porque esto viene de una práctica colonial desde el siglo XVI, donde siempre ha sido común, normal, avalado el exterminio y la limpieza social de los cuerpos y las sexualidades no heterosexuales y diversas. Pasemos. Pero ¿cómo comienza a cambiar esta lógica en el Ecuador? En el año 1997, dentro de una celebración como un Miss Ecuador LGBT en Cuenca, en Abanicos Bar, estaba dándose este evento, fue la intendencia, metió detenidas a las personas que estaban ahí adentro, alrededor de 100 personas. En la cárcel en Cuenca, estas personas fueron violadas, torturadas. ¿Y por qué esto causó una conmoción social? Por un tema de clase. Porque las anteriores casos de las personas trans, las personas LGBT, eran personas racializadas y pobres. Aquí torturaron y encerraron en la cárcel a personas, a hombres blancos homosexuales de la clase privilegiada cuencana. Y ahí es cuando comienza la sociedad ecuatoriana a indignarse y decir, chuta, creo que hay un problema. Sigamos. Todo esto tiene como consecuencia la despenalización de la homosexualidad, el reconocimiento de derechos que ha ido pasando en el tiempo,
Pero esta lógica de identificación, de exterminio, de etiquetamiento no es que ha terminado. Esto se reproduce hasta ahora con otro nombre. Ya no les pueden decir a las personas LGBT delincuentes, ya no les pueden decir trastornadas, ya no les pueden decir enfermas, porque todo eso se ha ido modificando con la ciencia y con el tiempo y con la reflexión. Pero ahora se ha instalado otro título para la normalización de la persecución denominado ideología de género. Entonces, cualquier reivindicación, queja, lucha, denuncia en contra de las violencias que viven las personas LGBT se cataloga ideología de género. Ustedes habrán escuchado el año pasado que a una niña trans en Santa Elena que le estaban haciendo bullying, ganó un juicio en la Corte Constitucional. La sociedad ecuatoriana decía que eso era ideología de género. Sancionarla al Estado por el bullying transfóbico a una niña era ideología de género. Que cuando parejas del mismo sexo tienen hijos y quieren registrarles en el registro civil y tienen que denunciarle al Estado, la sociedad llama ideología de género. Entonces, toda esta lógica colonial repetitiva y haciendo uso de la institucionalidad estatal todavía se mantiene en diferentes escenarios, pero justamente es la reproducción de una violencia cultural y estructural enfocada en determinados grupos de personas que siempre han existido en este territorio. Vamos con la última parte, las resistencias. A pesar de estas políticas de exterminio y de persecución, las diversidades sexogenéricas resisten a esta política del exterminio a través de diferentes estrategias. Una es el arte. Aquí tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que en México escribía poemas y literatura erótica, en la cual expresaba su amor y pasiones a la virreina de la época, pero justamente lo hacía de manera camuflada, pero aún así pudo expresar el amor lésbico en un contexto totalmente adverso. Otras formas de resistencia igual en México son las mushes. Las mushes son personas que hoy las diríamos que son personas trans, pero son personas que han resistido justamente la violencia colonial, la violencia del Estado, con su expresión, con su identidad y con su forma de ver el mundo. Sigamos. En Ecuador pasó lo mismo. Aquí tenemos a David Ledesma, que es un poeta de los decapitados, de la época de los decapitados de Guayaquil, que él era abiertamente homosexual y por la situación adversa de la época de la criminalización en el Ecuador se suicidó, pero su obra se mantiene. Y al igual que en México están las mushes, aquí en el Ecuador, en la zona de Engabao, en la provincia de Santa Elena, están las enchaquiradas, que también son personas trans ancestrales antes de los españoles, antes de los incas, que mantienen esta identidad todavía presente aquí en nuestro territorio nacional. Estas formas de resistencia también ha sido confrontarse al Estado, como la movilización que hablábamos antes por la despenalización de la homosexualidad. Y aquí justamente María Fernanda nos hablaba que los miércoles sus padres se ponían en la Plaza Grande para exigir la justicia y la reparación por la desaparición de sus hijos, de sus hermanos. Y en esa época donde las personas LGBT decidieron poner la vida y el cuerpo para reclamar la despenalización, muy amablemente la familia Restrepo les permitía estar al lado para reclamar por las muertas, para pedir las firmas que iban a colocar en la demanda de despenalización. Y las compañeras Cochinelli siempre recuerdan eso con mucho cariño, que no fueron rechazadas al momento de exigir derechos en una situación tan compleja que era el año 97. Y así, pues con estas lógicas de resistencia, de alguna forma se trató de dar algo de dignidad
a las poblaciones LGBT en el año 97, que recién fueron vistas como seres humanos. Desde 1830, que el Ecuador es Estado, hasta 1997, las poblaciones LGBTI no eran personas, no eran ciudadanas, eran seres de tercero, cuarto o quinto nivel, donde sus vidas no valían absolutamente nada. Estas violencias del Estado han sido reflejadas en varios informes de la Comisión de la Verdad. No ha sido un tema común, sino más bien excepcionalidades. La Comisión de la Verdad de Paraguay, la Comisión de la Verdad de Ecuador, la Comisión de la Verdad de Brasil, la Comisión de la Verdad de Canadá y la Comisión de la Verdad de Colombia son las únicas comisiones de la verdad que han visto como violencia estatal los crímenes provocados por el Estado en contra de la población LGBT con estas tácticas de limpieza social y estructural. Lamentablemente aquí en el caso ecuatoriano justamente iniciamos un proceso para el reconocimiento de la víctima colectiva LGBT porque está documentada en el informe de la Comisión de la Verdad. Y la Corte Constitucional el día lunes nos dijo no, ustedes no son víctimas. Ustedes no tienen ese derecho para acceder a la reparación. Entonces, sí fue un golpe muy fuerte porque muchas personas ya de la tercera edad, porque las personas que vivieron esas violencias en los años 80, ahora se están muriendo y tenían una esperanza de poder acceder al programa de reparación. Y con esta negativa de la Corte Constitucional no lo van a poder hacer. Al menos no de una manera tan rápida, y no sabemos si les quede vida para poder exigir la justicia y la reparación que necesitan. Sigamos. Sin embargo, estos procesos de resistencia y de colocar en el estrado a los perpetradores estatales de la violencia contra las poblaciones LGBTI se está haciendo en Latinoamérica. En Colombia, la Jurisdicción Especial por la Paz tiene 5 procesos abiertos, 5 megacasos abiertos en donde hay personas LGBTI vistos como víctimas. Sigamos con el siguiente. En el caso argentino, es la primera sentencia dictada en el año 2024 en el mundo en donde se declara la responsabilidad a torturadores de la época de la dictadura al haber cometido tortura a mujeres trans en la época de la dictadura argentina, el caso Brigadas que fue sentenciado en mayo del año 2024 al ser un hito en la región y además al establecer que el Plan Cóndor no solo tenía una estrategia de eliminación del pensamiento de izquierda, sino de todas esas formas no tradicionales de la composición social, siendo una de estas, pues los cuerpos disidentes, los cuerpos no normativos como el de las mujeres trans. Y finalmente en Ecuador. En Ecuador también desde el año 2019, las personas LGBTI trans de los colectivos Cochinel y Años Dorados, sobrevivientes del 516, interpusieron una demanda por delitos de lesa humanidad contra el Estado ecuatoriano por las torturas, las desapariciones, la violencia sexual, la discriminación. Este proceso sigue estancado en la Fiscalía. Sin embargo, es simbólico y es esperanzador que se haya abierto, pero en todo caso también no sabemos si estas víctimas tengan la vida para poder ver el resultado de esta denuncia. Al contrario de lo que pasó en Argentina y lo que probablemente pase en Colombia. Entonces, para ir concluyendo, la violencia que se situó sobre las personas LGBTI proviene de una estructura cultural impuesta desde la colonia, que se ha ido armando y normalizando en una violencia estructural a través de los mecanismos estatales, leyes, políticas públicas, etc. Y se ve reflejada en formas de violencia directa con la homofobia, transfobia, violencia por prejuicio que se ve diariamente y que las personas lo experimentan
desde que están en el seno de sus casas, porque las personas LGBTI comienzan a ser violentadas en el seno de sus casas, en las sociedades, en las escuelas, en los colegios y en diversas formas y espacios. Entonces, la violencia estructural, el ejemplo de la población LGBTI, pues es algo muy evidente. Con eso cierro, muchas gracias. Queremos agradecerles muchísimo, María Fernanda, Cristian, Andrés, Sibel. Esperamos en realidad que esto haya posibilitado una reflexión frente a la militarización, frente al securitismo, y que nos posibilite también a todos reflexionar otras salidas, ver cómo podemos construir comunidad, ver cómo nos podemos fortalecer como tejido social. Les agradecemos mucho y también agradecemos a la directora por también armar este evento. Muchísimas gracias.